En efecto, gente, esto no ha terminado y no pienso acabarlo pronto, así que finalmente ha llegado explicando el Strikeyverse parte 11. Pueden ver las partes anteriores en esta lista de reproducción en orden, pero antes de continuar como corresponde, hagamos un refresco de todo lo que pasó en la parte anterior. Ya tenemos conocimiento de que nuestros Stray Kids fueron a la simulación de Noisy para mejorar sus habilidades a la hora de atacar al monstruo del sonido. Sin embargo, tenían a sus versiones del otro universo queriendo detenerlos y a su vez la inminente colisión de los universos, la cual fue provocada por los acontecimientos de Felix al traer a Lino de vuelta a la vida en esta línea temporal. Es por eso que deciden convertirse en un Odinari. En una de sus misiones negocian con una mafia para darles el líquido que los convierte en Odinari, pero la propuesta es rechazada y queman el laboratorio. Entre todo eso, las memorias de estos dos mundos empiezan a colisionar y Lino se entera que él debió morir. Hyunjin sabe que la colisión es producto de las acciones de Felix y busca controlarlo para que él pueda tomar sus propias decisiones. Por eso decidió por su propia cuenta convertir a Felix en un Odinari. Y Jeongin, bueno, sigue siendo el clon. Otra vez se nos perdió el Jeongin original, Quake. ¿Qué van a hacer ahora para evitar todas estas posibles catástrofes? ¿Estaremos llegando al clímax de esta aventura? Eso lo veremos finalmente en Maxident. No saben cuánto esperaba poder llegar hasta acá. Oh, Maxident, te amo. Antes de comenzar, no olviden seguirme en mis otras redes sociales que ven a continuación, donde soy más activa y pueden interactuar mejor conmigo. Tampoco olvides suscribirte, que gracias al apoyo que ustedes me dan es que sigo trayendo este tipo de videos. Y no bromeo, cada video que yo subía me colocaban: ¿cuándo subes la parte 11 del Strikeyverse? ¿Cuándo la subes? ¿Por qué no la has subido? Y de seguro después de este video me dirán lo mismo pero con la parte 12. Prometo no demorarme tanto esta vez. Ahora sí es cierto. Así que corra intro. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 꾹. Antes de introducirnos por completo en Maxident, en la parte anterior se nos quedó un video por analizar, que es Circus, un comeback japonés esencial para conectar la historia de Odinari y Maxident. Quedamos en que nuestros Stray Kids están lidiando con sus crisis existenciales producto de la colisión de universos. El enemigo es el monstruo del sonido, un enemigo que probablemente sea influenciado por el sistema del que escaparon. ¿Qué pueden hacer para vencer a esos dos villanos de una vez? Simple, liberarse del obstáculo más grande que ha sido una molestia de este Alin, y eso no es nada menos que sus clones. Nuestros Stray Kids van a buscar a los Stray Kid clones para negociar o acabar con ellos, dependiendo de cuál sea el resultado más beneficioso. Y ese primer enfrentamiento, que será de forma pacífica, lo veremos ahora en Circus. Veamos qué tal bien les sale esta primera impresión, a ver si es positiva o es negativa. Aquí no hay que ser tan observador para darse cuenta que hay dos Stray Kids, por lo que vamos a denominarlos de una forma para diferenciarlos a los dos. Estos Stray Kids con traje negro son los clones, los que se aliaron con el sistema. Es convincente porque sus prendas son parecidas entre sí y ese color negro denota como cierta oscuridad que destaca en ellos. Distinto a estos Stray Kids que son más coloridos con sus prendas, y eso significa que son los originales. Los de Go Live, los que escaparon, los Odinari, ya saben, nuestros protas. Vemos que están fuera de un show de circo sin intenciones de entrar por la fila principal, ya que se esconden detrás del escenario con cuidado que nadie los pille. ¿Y por qué? Porque en ese circo se van a presentar los clones. Es curioso que usen la referencia de un circo, como que si todo lo que hace Stray Kids para el sistema fuera mero producto de entretenimiento para los demás, como que si no hubiera vida auténtica más allá de su imagen ideal al público, algo que incluso podemos conectar con la realidad. Bueno, inspeccionan el camerino esperando que los Stray Kids clones salgan, y estos se están preparando para el primer acto del show, donde mucha gente los fue a ver y pues da igual el universo o si son los clones o los originales o los buenos o los malos. Como siempre, Stray Kids van a hacer un show espectacular. Los originales están de fondo escondidos viendo el show, y una vez que acaba el primer acto, tanto la gente como los Stray Kids clones se van y los originales entran al escenario. Me da risa como nadie encuentra raro que de repente Lino esté ahí metido, siendo que quizás lo vieron hace poco actuar, pero supongamos que no se dieron cuenta. Mientras los clones están en su camerino, los originales se quedan en el escenario vacío para preparar ellos su show, y no con fines de presentarlo, sino para mostrárselo a los clones. Y con tanto movimiento que hacen entre las luces y la música, los clones se dan cuenta que algo pasa y van a ver, pillándose así a los Stray Kids originales a hacer su parte del show. Ahora, aquí viene lo importante, porque los Stray Kids clones se dan cuenta que los Stray Kids originales hacen un muy buen show, así que los observan sin intenciones de atacar a la primera. Es ahí que los originales, luego de acabar el show, se acercan a los clones y le dan unos fósforos. Tiene la palabra stay, eso se me hace muy tierno. Y aquí
les dicen que ambos pueden hacer un show en conjunto para el segundo acto. Es una forma cautelosa de decir que al final son el mismo producto y que pueden hacer lo mismo. Sorprendentemente, los clones acceden a hacerlo, sin dudarlo. Encienden los fuegos artificiales y ambos Stray Kids inician el show fuera del recinto del circo, donde vemos cómo todos se unen entre sí y así concluye tanto el show del circo como el MV. Fin, nos vemos en la parte 12. Ah, mentira. ¿Qué nos quiere decir Circus con todo esto? ¿Cómo es que los Stray Kids clones no dudaron en mantener una alianza pacífica con los Stray Kids originales? ¿Qué pasa con Jongin? Porque se le vio bastante discreto en este MV al menos. Pero hay muchas cosas que analizar antes de entrar de lleno en Maxient. Tengamos en cuenta lo que nos dejó Lonely Street. Felix inicia con su plan de eliminar su existencia, Lino sabe que no hay forma de acabar con la suya propia, Jongin clon tiene un lío moral por los pensamientos que aún persisten del Jongin original y el resto lidia con su propia soledad. Esta alianza con los Stray Kids clones es el primer plan que tienen para acabar con la colisión que se está acercando en Maniac, dándole a entender a ellos que ambos son un producto de entretenimiento para el sistema, ambos son un show de circo y por eso deben hacerlo todos en conjunto al final. Los clones no lo cuestionan porque en parte saben que es cierto, con la diferencia que a ellos no les molesta hacer un producto. Como les dije hace un tiempo, mundos paralelos, ideas distintas, por esto ellos salieron con el sistema. Por lo mismo, ver a los Stray Kids originales dispuestos a colaborar en acabar la colisión con tal de someterse a este show, para ellos es técnicamente ganancia. Los clones piensan que ganaron esta vez, cuando es solo la punta del iceberg de lo que viene a continuación. Si la única solución parece ser someterse al bando enemigo para así evitar que tu universo se destruya, ¿qué otra cosa te queda por hacer? No mucho, ¿saben? Quizás ahora las cosas se lleven de forma más pacífica de ahora en adelante. Quizás sea lo mejor después de todo lo que los chicos vivieron en Ordinary. Quizás sea por fin momento de tomarse las cosas con más calma. Lástima que, entre toda la calma y la resignación que pudieron obtener, llega un accidente tan grande y difícil de controlar, y que eso provoque la próxima investigación del caso 143. Ahora que podemos introducir Maxient como se debe, contextualicemos un poco el concepto del álbum. Maxient viene de la unión de palabras entre máximo y accidente. De hecho, los miembros lo explican como el incidente más grande de Stray Kids, y considerando que fue el primer álbum que abordó esta temática, no se trata nada más ni nada menos que el amor, pero no cualquier tipo de amor, sino uno que esté explicado en el lenguaje Stray Kids. De hecho, en cada canción del álbum tiene alguna ilustración que resume qué tipo de amor se aborda en la letra. Por ejemplo, Circus es literal un circus. Todo parece muy tierno y agradable a simple vista, pero ojo, esto no deja de ser un accidente que pronto será motivo de investigación. Nos introducimos al tráiler de Maxient, uno que empieza bastante tranquilo a comparación de lo que estamos acostumbrados. He leído miles de teorías sobre el tráiler de Maxient y entre todas las conclusiones que saqué, estas se separan en dos para concluir en lo mismo. ¿Tiene relación directa con Ordinary? Sí, eso es obvio. ¿Y en dónde se ubica? ¿Antes o después? Hay gente que dice que antes de Ordinary, que en Maxient es donde se ve la felicidad antes de la agonía, pero yo puedo apostarles, apuesto un álbum de trirracha, que Maxient ocurre después de Ordinary, y tengo pruebas suficientes para probarlo. Ahora que sabemos que los Stray Kids originales lograron una alianza pacífica con sus clones en Circus, en donde fingen someterse a este show de entretenimiento para agradar a la gente y así evitar la colisión, todo vuelve a la calma, o al menos en nuestros Stray Kids, ya que algo raro ocurre en la ciudad que parece no estar de todo calmada. Seguimos en la ciudad abajo, ¿cierto? Los Stray Kids en Maxient prácticamente viven su onda. Hyunjin dibuja rosas, Jisoo escribe canciones en la azotea, cuidado que aún tiene el Apple Watch que tenía en Ordinary, o también baja para cubrirse del sol con su paraguas. Seungmin anda en bicicleta con un osito, Lino disfruta afuera de estos dulces que no sé cómo se llaman, pero digamos que es un churu. Y ojo con las heridas en su rostro. Quiero que tengan mucho ojo con eso porque esas heridas serán nuestro puente conector más adelante. Chanbin está en esta tienda de conveniencia botando los productos y oh my god, miren su dedo, dice Free Hugs. ¿Saben quién me recuerda esto? Ajá. Chan está con una patineta la cual rompe. Pensamientos beat me. Jongin come de un helado de una forma bastante incómoda, si les soy sincera, pero cada quien. Y por último, Felix nomás existe dentro de la casa que los miembros comparten en común. Vemos también otro fotograma de Hyunjin donde está en la bañera ocupando su teléfono. Si se dan cuenta, todos los miembros están tranquilos, no están preocupados de su alrededor y nada les importa en realidad, como que si realmente se hubieran resignado.
Toda esta tranquilidad es parte de la nueva simulación que quieren tratar de construir, pero ya no es un mundo alterno, sino en la misma ciudad que se supone deben salvar. El problema es que, por ejemplo, Lino no ha dejado atrás lo que es su línea temporal de Beat Me. Hyunjin sabemos que nunca va a eliminar sus memorias y Felix está haciendo todo lo posible para borrarse. Además, no se olviden de Yeongin, que por él es que los Stray Kids aún siguen siendo observados. Pero a pesar de ser observados, ellos le restan importancia. Hyunjin de nuevo come una manzana, pero rechaza su sabor y la bota. Si recordamos su simbolismo en Ordinary, esta era la tentación del conocimiento, y Hyunjin una personificación de ello. Ahora se niega a recibirlo, ya no es un sabor atractivo. Los Stray Kids en general ya no les importa nada, viven su onda todos juntos, evitan sus pensamientos intrusivos y hacen lo que quieren. Sungmin ni siquiera le importa si es reconocido en las cámaras de la tienda de conveniencia, hasta se burla de su sistema de seguridad. Lino pasa el rato jugando con un auto de juguete y bota unas latas, otro guiño a su escena en Ordinary. Ya no las destruye de forma hostil. El tiempo se detiene cuando están juntos, entre juegos en el exterior, adentro de la casa, comiendo, bebiendo. Estos se deben mandar sus buenos carretes, ni quien les crea su burnout. Salen a mitad de la noche y burlan de todas las maneras las cámaras de seguridad. Felix y Hyunjin incluso parecen llevarse bien a pesar que uno lanzó al otro del edificio. Qué linda la amistad. Pero como digo, literal les vale el mundo, la existencia en general. Solo quieren matar el tiempo entre los 8 de cualquier forma, ahora que ya no hay ningún obstáculo que los moleste. Ni los clones, ni el sistema, ni el monstruo del sonido. Pero vuelvo a repetir, no nos olvidemos de Yeongin. Él sigue siendo el clon, el traidor que siempre porta un arma, el que tiene un plan ajeno tanto a los Stray Kids originales como a los clones. Y aquí demuestra que él aún está con nosotros y a él no se le ha olvidado su principal motivo de existir ahí. En uno de esos días, Hyunjin recibe una llamada anónima distorsionada que le dice: hola, Stray Kid, esta es, quiero mandarle mi contraseña a ti, 8 letras es suficiente. Traté de imitarlo lo mejor posible, ¿ok? Y ¡boom! Aparece este monstruo corazón gigante que, si bien parece tierno e inofensivo, de repente vemos cómo todos los Stray Kids desaparecen, dejando una escena del crimen. Y es ahí que aparece el accidente máximo. Uf, es que miren cómo hasta los conos forman un corazón, eso es muy tierno. A ver, lo interesante aquí es la escena del crimen, porque bien sabido que todo lo que queda regado es porque fue lo último que dejó la persona antes de desaparecer. Vemos la patineta de Chan, los papeles, audífonos y paraguas de Jisung, la pintura y las manzanas que consumió Hyunjin, la bicicleta y el osito de Sungmin, el cereal que botó Chanbin y las latas, el auto de juguete y los churros que comió Lino. Es decir, todos ellos desaparecieron, menos Felix y Yeongin. Entonces, ¿este corazón monstruo fue el que llevó a los Stray Kids a la situación de Ordinary? No. Y aquí está la prueba de que Maxient es la continuación de Ordinary. Este Hair Monster, en primer lugar, era quien los estuvo observando en Maxient. Si se dan cuenta, los ojos de la nada aparecen y ese nunca ha sido el modus operandi del sistema. Sin contar que de repente los ojos cambian a corazones. Era obvio que era algo relacionado al Hair Monster. Segundo, desde el inicio que ni Yeongin ni Felix tenían un objeto representativo. El helado no cuenta porque se lo comió. E incluso si lo tuvieran, no coincide con los hechos de que por parte de Felix, él es el afectado por el Hair Monster en Case 143. Y por parte de Yeongin es él quien trajo el Hair Monster. Y es algo que no estaban dando a entender desde Maniac. ¿Se acuerdan cuando en Maniac Yeongin sacó varias versiones de sí mismo? De aquí surgen los Hair Monster. Y tiene sentido porque curiosamente este Yeongin tenía un ojo normal y el otro con una lentilla de corazón. Desde aquí es que ya no estaban haciendo alusión a Maxient. Sin contar que en Venom, en el inconsciente de los chicos, Hyunjin intenta acabar con Jisung y le dispara corazones. Pero aún no es momento de llegar a eso. El punto es que todo lo que ocurre aquí en Maxient es producto del plan del Yeongin clon. Y es por eso que los Stray Kids clones se ven obligados a investigar sobre el caso 143. Los desaparecidos que, una vez que los encuentran, están hipnotizados por este sentimiento que creo que se llama... sí, el amor. El título de Case 143 viene inspirado del código numérico, en el que 1 es I, 4 es Love y 3 es You, formando así I Love You. ¡Qué lindo, qué amoroso! Basta, este álbum es puro amor. Tomando en cuenta de la premisa que nos dejaron sobre que los Stray Kids fueron atrapados por el Hair Monster, podríamos suponer que él es el villano, pero aquí nos muestran un poco de cómo fueron atrapados y nos daremos cuenta que quizás el Hair Monster es un villano de una historia mal contada, técnicamente. Vemos al Hair Monster caminar por este
edificio hasta llegar al departamento 1430. Apenas abren la puerta, los mini corazones entran en el corazón de los kids y es cuando Felix es afectado. Hyunjin era el mesero de Felix y le sirve este pollo, pero este pollo cobra vida, le pega a Felix y Felix tira toda la mesa y empieza a quemar todo el lugar junto a los kids. Es ahí que Chanbin llama a la policía y es lo mínimo que debe hacer, o sea, ¿qué les pasaba a todos? Esa escena es tan fumada que se me hizo imposible no crear una teoría fumada también, ¿saben? Y es curioso que Hyunjin sea el mesero de Felix, como si él intentara hacer creer a Felix que tiene el control, pero a su vez Hyunjin es quien controla su vida también. No se olviden que Hyunjin fue el que convirtió a Felix en un ordinario completo. Ahora, al ver el caos, si bien Chanbin llama a la policía, estos resultan ser los Stray Kids clones, y tiene sentido porque ya lo habíamos visto en ese rol en Alin. La diferencia está en que esa vez fueron mandados directamente por el sistema. Ahora son los Stray Kids originales quienes acuden a ellos para salvarse de los Gear Monster. Es el poder de la alianza, oh my god. Los Stray Kids policía llegan y analizan el lugar, tanto las pruebas que podrían servir como los rastros que dejaron. Este corazón con un laberinto simboliza muy bien la confusión que tienen con este sentimiento de amor, algo que vimos en Miro pero con su identidad. Mientras Seungmin hace anotaciones, el Gear Monster pasa burlándose por detrás, pero ahí Hyunjin y Yeongin intenta rodearlo. Yeongin le dispara y ¡boom! El Gear Monster se convierte en el mismísimo Yang Yeongin. Vamos a detenernos hasta aquí porque quiero actualizarles un poco sobre lo que ocurre en Yang Yeongin, ya que yo sé que ha sido muy confuso todo y más con esta escena. Sabemos que en Top el Yeongin clon afectó la conciencia de nuestro Yeongin y nos ha acompañado en Noisy y en todo lo que analizamos en Ordinary, incluida su traición al trabajar con la mafia de Freeze. En Maxion nos enteramos que él trajo al Gear Monster y provocó que los kids quedaran loquitos de amor. Entonces, ¿qué pasará ahora que estos Stray Kids saben que este Yeongin es el culpable de este Maxion? O la pregunta del millón, ¿cómo es posible que este Yeongin, tomando rol como clon, esté a su vez atrapando al Yeongin que se supone que es el original, pero en realidad está siendo dominado por la mente del otro Yeongin? Y sabiendo que no sabemos dónde está el otro Yeongin original, se hace aún más raro que estén estos dos Yeongin supuestamente que son de la misma mente afectándose entre sí. En fin, fue en esta escena de Maniac. Sí, es simple. Y este Yeongin es otra de sus versiones solamente, un clon del clon. Suena rebuscado, pero ya les dije, nos confirmaron eso en Maniac, un clon del clon. Vemos a los Stray Kids loquitos de amor y a los Stray Kids policías tratando de una forma fallida de atraparlos. Como en esta escena donde los pillan haciendo vandalismo con el 143, pero ellos escapan porque tiran pedazos de corazones del cielo. Qué gracioso. Los Stray Kids enamorados se meten a la oficina de los policías, llenando literal todo el lugar de corazones y monstruos chiquitos. Además que vemos a Yeongin bastante confiado. Me asustas, Yang. Los Stray Kids policías llegan para enfrentarlos, pero ahí los enamorados sacan corazones de sí mismos y los policías huyen espantados. No los culpo, a mí también me da miedo el amor, ¿saben? No me da risa. Fíjense en esta escena donde los persiguen por toda la oficina destruida de amor, porque Lino huye de los policías cambiándose literal a la otra franja del video, algo que hasta los mismos Stray Kids perturba. Pareciera ser una escena absurda de videojuego, pero tiene más simbolismo de lo que parece. Esperemos un poco. Cuando los enamorados huyen, los policías intentan analizar los corazones al ser parte crucial de su evidencia. Felix lo coloca en la pizarra donde tienen puestos todos los datos del caso 143, como la evidencia de los monstruitos que ya fue encontrada, la fecha del lanzamiento de Maxion que fue el 7 de octubre y este mapa de una ciudad que podría ser la que vimos en el tráiler. Y aquí vemos el núcleo de la mente de los Stray Kids y cómo están perdidos por este sentimiento de amor que ni ellos entienden bien qué les pasa. Así mismo me veo yo cuando mi bias de Stray Kids actualiza. Los policías llegan al núcleo del problema y la única forma que tienen para acabar con los Gear Monster es de conectar este enchufe. Y en efecto, porque apenas lo hacen, desaparece cualquier sentimiento de amor, algo que hace que los policías sean los ganadores de esta batalla. Oh no, han ganado los Stray Kids clones. No. Sin embargo, aquí ocurre algo que nadie esperaba, y es que Kim Seung-min, el mismísimo Kim Seung-min, retrocede el enví. Y pues, ¿cómo retrocede el enví? Bueno, retrocede a cuando fueron a llenar de corazones la oficina de los policías y volvieron a conectar el enchufe para seguir perdidos en el amor y de paso eliminaron a los policías porque de aquí no vuelven a aparecer. Miedo. El video concluye con la escena en la que todos los Stray Kids se dan cuenta que están literal atrapados dentro de un video musical y no pueden salir, pero Lino llega a salvar el día siendo el único que puede romper literal la cuarta pared y hace cruzar a todos. Así concluimos Case 143 con este sentimiento extraño de que los Stray Kids hicieron trampa para ganar porque afectaron al universo que nos conecta directamente con nosotros. Ok, qué final más raro. Vayamos por parte para explicar todo esto con calma. Si bien el plan de los Gear Monster era algo que planeó el Yeongin clon, ¿por qué es que aún así terminaron ganando? ¿Eso es algo bueno o algo malo? Es esa la cosa. Ellos no iban a ganar, hicieron trampa al retroceder el video y así
llevarse la victoria. ¿Esta victoria será de Stray Kid o el del Jeongin clon otra vez? ¿Y saben lo que más me llama la atención? Que haya sido específicamente Seungmin quien moviera el video, porque Seungmin, quien antes era el inocente influenciable, nos confirma que al fin ha dejado de ser dominado por el sistema, tanto con el pastel, con el corte de los hilos en Maniac, con lo que sentía en Lonely Street. Seungmin empieza a tener una evolución de aquí en adelante, una que nos demuestra que él ya no es el punto de observación, sino que él nos empieza a observar directamente. Por otro lado, Lino también colabora en esto, pero tiene sentido porque Lino ya tenía un quiebre mental y emocional por los recuerdos de la otra línea temporal. Que él rompa el vidrio de la pantalla es similar a lo que sentimos en su escena de Venom, donde hay un quiebre en su rol como Lee-Min-ho por su existencia obligada, porque él también es consciente de los universos alrededor y puede notar cuando algo está fuera de lugar, como estar dentro de un videoclip donde están siendo enamorados por unos monstruitos, y más cuando Lino sabe que Jeongin no es el Jeongin original. ¿Qué harán los Stray Kids ahora? ¿A qué nivel pasarán? Los Stray Kids clones probablemente perdieron la confianza en ellos, mucho más ahora que tienen comportamientos demasiado peculiares como para considerarse normales. ¿Seguirá siendo una amenaza el sistema y el monstruo del sonido? Es como si de alguna forma los Stray Kids hubieran despertado por completo de la Matrix y tuvieran que buscar información desde el fondo de la existencia en general para saber cómo evitar que los universos lleguen a colisionar y así puedan salvar a la humanidad. Tal vez necesiten mucha información, una piedra filosofal, una epifanía, algo que podrían encontrar solamente en Give Me Your TNI. El TNI viene de las siglas Too Much Information, que es algo que se usa mucho en Corea del Sur para que una persona diga información sobre sí misma. Oye, tírate el TNI de hoy. Ah, mira, hoy me compré zapatos y salieron malos, jajajaja. Algo así. En Give Me Your TNI, los Stray Kids entran en una simulación, similar como lo hicieron en Freeze, y su misión es conseguir la información que les ayuda a entender cómo funcionan las simulaciones. Los universos en teoría, la colisión, lo del sistema, todo lo que hemos estado hablando estas últimas partes. Descubren que en este edificio pueden encontrar ese TNI que tanto anhelan, y por eso la misión se llama Obtener el TNI. Los Stray Kids se dividen en pequeños grupos. Chanbin, Hyunjin y Jisung se encargan de la parte de los datos, armas y entrar por atrás del edificio. Chan y Lino atacan por al frente y Seungmin y Jeongin evaden a los guardias y a las cámaras. Félix disfruta estar dentro de esta simulación colocándose perfume a cada rato y viéndose atractivo en el espejo. Este enví además va a tener muchas referencias a videos pasados de Ordinary, datos que serán muy importantes a tener en cuenta. Chanbin desde la computadora intenta rastrear la ubicación, pero le sale una ventana emergente de error. Lo curioso es que cuando usa una identificación con su nombre, sí puede acceder a la base de datos, algo que después todos los miembros logran con normalidad. ¿Y por qué pueden acceder si ellos son los que están como infiltrados? Porque este edificio se quedaban los Stray Kids clones, y los Stray Kids originales se están infiltrando haciéndose pasar por ellos, o sea, fingieron ser buena onda en Circus, pero darles tremenda puñalada por la espalda aquí en Maxien, pues ni modo. Félix se hace lindo al disfrutar la oficina que tienen y a lo mucho se pone estas gafas que cumplen la misma función de las computadoras. Lino se prueba algunos trajes y alimenta a sus conejitos. Son iguales, ¿vieron? Y Jisung y Hyunjin entra a este cuarto de armas donde curiosamente Hyunjin toma una manzana y juega con ella. ¿No les recuerda algo? Siento que ya he dicho eso muchas veces, de seguro si se acuerdan. Es una forma de recordarnos que el rol de Hyunjin sigue presente. Él es la tentación del conocimiento. Él sabe todo. No olviden eso. También bromea con dispararle a Jisung como que si ya no lo hubiera hecho en su inconsciente, donde más encima salían corazones tirándonos spoilers de Maxian. En fin, Hyunjin está haciendo todo esto con dobles intenciones. Cuidado. Seungmin y Jeongin son los primeros en infiltrarse pasando por sobre la seguridad de los guardias y las cámaras. Chan y Lino salen de un auto y le disparan a los guardias y ahí llega Félix a ayudarlos con su pistola paraguas. Y ahí tiran bombas para adentrarse al edificio. Me da risa porque Félix es el que menos se adaptaba al plan, él solo quiere verse bien y oler bien. En pocas palabras, dejan la pura caga con sus bombas de pelotas, de chocolate, en fin, Min-chan Core. Jisung usa las gafas para que fuera reconocido como Han, y ahí vemos que su habilidad es la rápida infiltración y que su poder de lucha es del 95%. Fue grande Han Jisung de puro jugar videojuegos en Ordinary. Ahora vayamos a esta escena que literal es la que más me hypea de todo este video porque nos revelan el TNI más grande de la historia del Stray Kids. Lino y Félix tienen una pequeña cena aislado de todos, una para nada amistosa porque vemos cómo dentro de sus comidas
hay 2 armas letales que pueden acabar con sus vidas. Lino ahí le entrega un sobre que dice Top Secret y luego cada uno se va. ¿Saben lo que significa eso? Gente, Lino le contó a Felix que sabe que él lo trajo a la vida. Felix le contó a Lino que él puede controlar y manejar los universos a su antojo. En este sobre está el plan que tienen para acabar con los planes del Yongin clon. No es casualidad de que ellos dos se hayan reunido sabiendo que son los más que están guardando secretos dentro del grupo, sobre todo entre los dos sabiendo que están afectando mutuamente la vida de todos. Esta cena era necesaria para dejar en claro sus planes, para detener al Yongin clon de que vuelva a ser una locura como hizo en Freeze y en Case 143, de regresar toda la normalidad para evitar que los universos colisionen. ¿Cuál será el resultado de esto? Ya lo veremos. Chanbin, Hyunjin y Han se infiltran y, perdón, este clip es totalmente necesario. Chanbin deja una bomba para que destruya los sistemas del edificio y aquí ocurre una escena muy curiosa porque como que Hyunjin a propósito quiere dispararle a Jisung y menos mal Jisung logra defenderse. No dejen pasar esos detalles. Hyunjin parece tener un serio problema con Jisung y lo vimos desde su inconsciente en Venom. Las explosiones aumentan, así que Felix se esconde en una cabina telefónica e intenta en vano llamar por ayuda. Hyunjin y Jisung ponen una bomba en la manzana y la llevan por un carrito a otro sector, cosa que logran explotar con éxito. Y Felix, después de gastar todo el perfume, vemos que hasta eso tenía una bomba. Santo cielo, le ponían bomba a todo. Este video es ficticio, YouTube, ¿ok? Están jugando a hacer malotes tirando bombas de chocolate, nada es real. La alarma de emergencia se enciende por el lugar y los miembros se separan pensando qué hacer para por fin llegar al TNI. Lino prioriza salvar a su conejito porque antes capturado que conejito herido, ¿ok? Y aprovechan las últimas instancias que tienen para completar la misión, disparándole a cualquier persona que se interponga en su camino. Chanbin intenta una vez más hackear el sistema y oh my god, por fin Chanbin lo logró y consiguen completar el corazón de Maxine. Corre para poder avisarle a los miembros que el área TNI ha sido liberada y llegan a este cuarto donde tienen al frente una caja fuerte. ¿Saben qué les recuerda esto? Desafortunadamente, cuando abren la caja no tienen una reacción positiva, ya sea porque no encontraron lo que querían o porque simplemente no había nada. Y así termina el video de Give Me Your TNI. Bueno, ¿recuerdan cuando en la parte 7 les dije que los Stray Kids estaban en busca de una caja fuerte? La cual en ese entonces desconocíamos realmente su interés en ella, pero muy probablemente se relacione con lo que encontraron ahora en Give Me Your TNI. El problema es que tanto en Aline, en Go Live, en Nani y en TNI, si bien lograron pillarla, nunca encontraban lo que necesitaban. Entonces, ¿qué tendrán que hacer ahora? Y además de eso, se viene un montón de problemáticas más grandes, como los planes que tienen Lino y Felix, el cómo los planes de Yongin Clone se están saliendo con éxito, la relación extraña de Hyunjin y Jisung, y lo que pensará el sistema ahora que sabe que los Stray Kids clones ya no están a su disposición, ni siquiera sabemos en dónde se habrán ido. Lo único que quedará ahora será destruir al monstruo del sonido, y todas estas problemáticas serán fundamentadas en The Sound y quizás, solo quizás, concluidas en 5 Star. Pero ya mucho por hoy porque pudimos concluir Maxient y cada vez estamos más cerca de terminar esta aventura. ¡Ay, qué miedo! No olviden dejar tu me gusta, tu comentario y por supuesto suscribirte si es que aún no lo has hecho. Juro que esta vez no me demoraré tanto en actualizar porque ya quiero pronto llegar a Do It, que eso me revivió las ganas de existir. Se sintió como la salida de Ordinary. En fin, aquí estamos para hablar de Maxient, ¿ok? Bueno, ya hablé de todo Maxient, así que... ajá. De todas formas, no quiero ocupar más de tu tiempo. Muchas gracias por ver, agradezco cada apoyo que ustedes me dan y en fin, nos vemos.